there she goes. Sebas, y a todas estas, ¿qué pasó en el Bogotazo? Porque es que es tan importante para Colombia hoy en día. Pues Santi, además de la revuelta que hubo debido a la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, esto marcó como la etapa de la violencia que hubo en esa época en Colombia. Entonces toda la revuelta que hubo por parte del pueblo colombiano al ver que su líder político había muerto, o mejor que lo habían matado, causó algo en Bogotá tan fuerte que impactó mucho en la sociedad colombiana y en la política. Pero pues no sé, yo sé hasta lo que causó en Bogotá, pero no sé mucho más de allá. Pues en la provincia te cuento que pasaron muchas otras cosas, o sea, sí se regó esta vaina, lo que he escuchado es que se regó, todas estas revueltas se regaron por todas las regiones de Colombia, o sea, no era solo Bogotá, sino que Bogotá fue solo el inicio, y poco a poco fue pegando en todas las otras regiones. Hay eventos que cambian la historia de los países. En Alemania, el movimiento nazi. En Japón, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Y no cabe duda que en eso, Colombia, el Bogotazo, es uno de esos eventos. Lo sucedido el 9 de abril de 1948 le dio un giro de 180 grados a la nación colombiana. Un país que se encontraba en desigualdad, donde la situación de orden público era un problema para el Estado, así como para los ciudadanos quienes ponían los muertos y los heridos. Una nación en caos social, un pueblo que ansiosamente quería un cambio, anhelaban un líder que tuviera la valentía de levantarse contra la injusticia del gobierno y la desigualdad. Jorge Eliezer Gaitán era la esperanza de un pueblo oprimido. Se puede decir que Jorge Eliezer Gaitán fue un caudillo y líder político del liberalismo. Tuvo una hija que se llama Gloria Gaitán, que tiene un centro cultural con el mismo nombre. Y de todas maneras fueron, digamos, de los líderes políticos del liberalismo que movió las masas, que la gente que era uno de los posibles candidatos a ser presidenciable. De todas maneras, muy seguramente en la época desde hace 60 años que vive en nuestro país, toda la violencia que hemos vivido, la violencia partidista, que según mi mamá decían que en esa época eran los cachiporros, que eran los otros, y los otros eran los gurrupines. Entonces, de todas maneras, se comenzó a esa guerra como la que vemos hoy en día entre los del sí y los del no, ¿no? Que por el mismo país y por las mismas cosas nos ponemos en contra uno de los otros. Entonces, no sabemos realmente cuáles fueron los móviles por los cuales asesinaron a ese líder político. ¿Qué más te puedo decir? Por supuesto que sé que el 9 de abril de 1948 fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, o las Memorias del Olvido, como bien tituló uno de sus libros el escritor Arturo Álave. Ese día se dio inicio a la última violencia colombiana en la que todavía seguimos inmersos 68 años después. El primer periodo se conoció como la violencia y terminó sobre los años 57, dando paso en el inicio de los 60 a la guerra de las guerrillas, después lucrada por el narcotráfico, los grupos paramilitares y toda clase de intereses, y de la cual aún no hemos podido salir. Un Bogotazo que se dio por el enfrentamiento entre dos partidos, el liberal y el conservador, y que hoy continúa no por enfrentamiento exacto entre dos partidos, pero sí en un país polarizado. Es necesario que tengamos memoria de esto para que no lo volvamos a repetir. Mi nombre es Juan Zambrano Muñoz, nací en Popayán 3 días antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, sucesos, y un día estábamos en el colegio y nos dijeron que habían matado a Gaitán. Entonces a las niñas las mandaron a su casa con los más grandes y a nosotros sí nos mandaron solos, a los muchachos. Entonces yo me fui con mis amigos jugando bolas desde el colegio hasta mi casa, que eran varias cuadras. Cuando llegué a mi casa me encontré a mi mamá y a mi papá consternados oyendo noticias porque habían matado a Gaitán. Yo no entendía por qué, si nosotros habíamos sido antigaitanistas, ahora nos dolía mucho que hubieran matado a Gaitán. Pero resulta que nadie me informó que Gaitán
era el jefe del Partido Liberal, pues porque Gabriel Turbay se murió a los pocos, tal vez en el año 47 o algo así. Hasta ese momento todavía no se sabía qué había pasado. Sin embargo, cuando nosotros veníamos del colegio sí vimos pasar muchos carros de gente gritando y gritando, o sea, gente gritando en camiones y todo eso, pero nada suficiente para asustar a un tipo de 8 años, ¿sí? Las cosas feas se presentaron fue por la tarde, porque a Gaitán lo mataron como a la 1 de la tarde, entonces eso se demoró en coger vuelo. Yo me imagino que por la noche las cosas se pusieron muy feo, pero ya eso no me tocó a mí. En mi casa vivía un señor conservador cuyo hijo había matado el 9 de abril a un señor, a un jefe liberal, un jefe popular liberal. Y entonces, cuando ellos sintieron estos pasos en el techo, pensaron que eran los chusmeros liberales que se habían trepado al techo, llamaron al ejército, a la policía e hicieron unos tiros. Yo no recuerdo que nosotros oyéramos los tiros, pero sí oímos los gritos de los papás de mis amigos y míos, pidiéndonos que nos bajáramos. Cuando bajamos, pues todo el mundo estaba consternado porque nos habían podido matar y nosotros sin tener ni idea qué había pasado. Pero sí tengo la conciencia que ese momento fue cuando comenzó la violencia conservadora. Y pasando los años yo he pensado que era como temor de los conservadores, que era como una reacción, como ellos de todas formas eran minoría y no se podían mantener, había un temor de que los atacaran. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había pasado una tragedia. Analizando la situación y el conflicto de intereses que generó el Bogotazo, un líder del pueblo como Jorge Eliezer Gaitán, quien quería cambiar la democracia y la desigualdad en Colombia, se encontró abrumado por una clase política que no lo quería dejar gobernar y que por ende, como única solución, produjo su muerte.